Las semanas del mes de marzo, que podamos estar meditando juntos en la palabra de Dios con respecto a un tema que yo creo que es pues de trascendental importancia, que es el tema de la iglesia del Nuevo Testamento, la nueva comunidad o la nueva congregación a la que todos los que hemos nacido de nuevo y hemos recibido al Señor Jesucristo estamos llamados a formar parte. Yo sé que cuando hablamos del tema de la iglesia, probablemente vengan a nuestra mente diferentes experiencias, diferentes vivencias, algunas positivas, otras a lo mejor no tanto, probablemente ideas que traemos ya de nuestro pasado, de pensar que la iglesia pues se refiere básicamente a un edificio o a una organización prácticamente pues jerárquica o identificada con principios de administración secular. Por eso creo que es interesante y muy importante para nosotros ir directamente a la fuente original, a las Sagradas Escrituras, a la palabra, y ver qué es lo que dice la Escritura, qué es la iglesia, quiénes forman parte de la iglesia. Hace unas semanas repartimos un pequeño formatito para actualizar los datos de nuestro directorio. Y bueno, además de los datos generales de el nombre y los teléfonos celulares y de casa, el correo electrónico, etcétera, al final poníamos una pregunta y le decíamos a las personas que nos hicieron favor de llenar el formulario si eran o no parte de la iglesia. Y nos encontramos con respuestas que eran interesantes. Por ejemplo, algunos decían, pues yo no sé. O sea, quizás en la mentalidad de esta persona o de estas personas, ser parte de la iglesia implicaba, pues no sé, cubrir algún otro tipo de requisitos, como si fuera un club social que hay que llenar un formulario o pagar una cuota. Entonces, lo que yo quiero es que juntos ahora entendamos qué es lo que dice la Escritura con respecto a lo que es la iglesia. Y por eso les voy a pedir que tengan abiertas sus Biblias ahí en los primeros 2 capítulos del libro de los Hechos, porque vamos a estar viendo algunos pasajes, empezando por el que leímos ahí en el capítulo 1, a partir del versículo 4, que es, yo creo que propiamente el arranque de lo que nosotros debemos entender como la iglesia del Nuevo Testamento. Entre paréntesis, obviamente la declaración doctrinal de esta iglesia es una declaración doctrinal que lo que busca es precisamente asemejarse a estos principios bíblicos y ser una iglesia conforme a lo establece la palabra de Dios para las iglesias del Nuevo Testamento. Y decía yo que había que remontarnos al capítulo 1 del libro de los Hechos, porque en el capítulo 1, si ustedes ven, el entorno es el siguiente: el Señor Jesucristo ya fue apresado, ya fue crucificado, ya resucitó en el tercer día, y han pasado 40 días desde que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, y dice que ha estado presentándose, el versículo número 3, vivo, con muchas pruebas indubitables, es decir, con pruebas innegables, apareciéndose durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. En este periodo es en el que estamos. El Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y durante estos 40 días, después de su resurrección, ha estado presentándose a diferentes personas, a veces individuos, a veces pequeños grupos, a veces grandes multitudes, con pruebas indubitables, innegables, de que realmente había resucitado de los muertos. Y entonces el Señor dice en el versículo 4, les había mandado a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y si ustedes se van un libro antes, en el libro del Evangelio según San Juan, el capítulo 16 y el verso 7, ahí se van a encontrar precisamente con esta promesa que Jesucristo
la noche que fue entregado, estando en el aposento alto, poquito antes de participar de lo que conocemos como la última cena, les dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7, a los que estaban con él ahí reunidos: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y en otra porción dice: y yo rogaré al Padre, y el Padre enviará a otro Consolador, para que esté en ustedes, con ustedes, para siempre. ¿Okay? Bueno, a eso se refiere el libro de los Hechos cuando dice: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual han oído de mí. Estoy haciendo mucho hincapié en estos antecedentes, no tanto por referirme a antecedentes históricos, porque yo creo que son los antecedentes que nos ayudan a entender de dónde es que viene la iglesia del Nuevo Testamento. En los evangelios, la narración que conocemos, pues es obviamente la anunciación que se hace del nacimiento del Señor Jesucristo, su nacimiento propiamente dicho, los primeros 12 años, no con mucha información de lo que ocurrió durante su infancia, el viaje que hace con sus padres al templo en la ciudad de Jerusalén, después regresa y por espacio de otros 20 años aproximadamente no escuchamos nada acerca del Señor, salvo que sabemos que crece en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres, y es hasta los 30 años cuando lo volvemos otra vez ver aparecer con su ministerio público, del cual pues conocemos la mayoría de los detalles ahí en los evangelios. Pero no escuchamos mucho acerca de la iglesia. Lo que escuchamos es la promesa que dice aquí en Hechos, capítulo 1 y versículo 8, la promesa de recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si vamos uniendo las partes, nos encontramos con que el Señor Jesucristo en el aposento alto, Evangelio según San Juan, capítulo 16, promete, y es más, les dice a los discípulos que estaban ahí reunidos, principalmente los 12 apóstoles, que eran los que estaban con él en el aposento alto: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo voy a rogar al Padre y mi Padre les va a enviar otro Consolador. Y más adelante dice cuál va a ser la función de ese Consolador. Esa noche el Señor Jesucristo es apresado, ya sabemos que es juzgado por las autoridades judías primero, después las autoridades romanas avalan el juicio sumario que habían hecho los judíos sobre la persona del Señor Jesucristo, muere en una cruz, es sepultado, resucita al tercer día, durante 40 días tiene una serie de apariciones mostrando pues las huellas de los clavos, la huella de la lanza, comiendo con los discípulos, departiendo con ellos y diciéndoles en memoria de lo que les había anticipado en Juan: no se vayan de Jerusalén, porque van a recibir la promesa del Padre que yo 40 días antes les hice, y cuando la reciban, dice, van a recibir poder. ¿Poder para qué? Poder para hacerme testigos. Y quiero que se vayan quedando con esta palabra: poder para ser testigos de mí. Y su función como testigos, dice, va a empezar aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero va a llegar hasta a los confines, a lo último de la tierra. Bueno, después de haber dicho este recordatorio de la promesa, dice el versículo número 9 que el Señor Jesucristo fue alzado y recibido en lo alto por una nube que lo ocultó de los ojos de la multitud que estaba allí reunida a las afueras de Jerusalén. El Señor Jesucristo fue ascendido al cielo. ¿Okay? Y
nada más porque no me puedo quedar con las ganas, vean que el versículo 10 y el versículo 11 nos da una promesa que yo creo que es una promesa gloriosa para todos los que somos sus hijos y esperamos en Él. Dice el versículo 10 que estando ellos, o sea, los que estaban ahí reunidos con Él a las afueras de Jerusalén, hablan de aproximadamente 500 personas, entre tanto que Él se iba, teniendo los ojos puestos en el cielo, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Bueno, han pasado más de 2000 años en este paréntesis. Y todavía hoy, la iglesia del Señor, los creyentes, sus hijos, pues estamos con los ojos puestos al cielo esperando que el Señor regrese. Dice que nadie sabe ni el día ni la hora, pero el Señor va a regresar. Él lo prometió, y aquí estos 2 ángeles también lo recordaron a los que estaban allí observando esta escena. Pasaron unos días después de que el Señor fue ascendido y llegó el día del Pentecostés. Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Es una de las fiestas judías que se celebraba 50 días después de la Pascua. Vean que el tiempo era bastante compacto. La Pascua, que básicamente es la época en la que el Señor Jesucristo muere y resucita, 40 días en que se aparece, y 10 días después, el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, dice que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, estaban los discípulos unánimes, todos juntos. Y aquí es donde empieza propiamente nuestra historia a aterrizar en las cosas relevantes para ti y para mí. El grupo que conformaba a los discípulos en aquel tiempo, dice que era un grupo que apenas si rebasaba las 100 personas, que acostumbraban reunirse, por lo que dice el capítulo 1 del libro de los Hechos, en un aposento alto. Algunos dicen que era muy probablemente el mismo lugar donde el Señor Jesucristo había celebrado la última cena con sus 12 apóstoles, pero bueno, era lo suficientemente grande como para ahora dar espacio y cabida para que aproximadamente 120, 125 personas se reunieran en ese lugar. Era un grupo pues relativamente chico, pero tampoco un grupo despreciable. Estaban allí obviamente los apóstoles, estaban allí las mujeres que habían acompañado al Señor Jesucristo durante su ministerio público. En el Evangelio se menciona de varias mujeres que apoyaban con sus bienes y también con su servicio al grupo de discípulos. Estaba entre los que se reunían en ese aposento María, la Madre del Señor, y se mencionan incluso ahí a partir del versículo 14, capítulo 1, se mencionan algunos de los hermanos del Señor, de los medios hermanos me refiero, del Señor, que ya para entonces ya estaban también integrados e identificados con el grupo de discípulos. Originalmente ustedes recordarán que sus mismos hermanos no creían en Él, que sus mismos hermanos lo veían así con ojos un tanto cuanto pues como de extrañeza, diciendo, bueno, ahora sí que qué mosco le picó, ¿no? ¿Por qué se pone a enseñar estas cosas? Pero ya para estas alturas ya vemos a sus hermanos, por lo menos a sus hermanos varones mencionados por nombre, ahí también en el aposento alto reunidos con los demás discípulos. Parece que esta era una costumbre que ellos empezaron a adoptar de una manera regular. Y cuando llega el día de Pentecostés, dice el capítulo 2 y el versículo 1,
que estaban precisamente todos ellos unánimes juntos. Y entonces, en este día de Pentecostés, es cuando la promesa que el Señor Jesucristo había hecho se cumple. Y de una manera muy sorprendente y extraordinaria, dice el capítulo 2, versículo 2, que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La promesa esperada pues por espacio de algunos meses por lo menos atrás, la promesa que el Señor Jesucristo les había dicho: no se vayan de Jerusalén, esperen a que llegue el cumplimiento de la promesa, porque cuando llegue el cumplimiento de la promesa, ustedes van a recibir poder para hacerme testigos, estaba siendo cumplida en ese día de Pentecostés, estando todos los discípulos, hombres y mujeres, apóstoles y no apóstoles, allí reunidos, y el Espíritu Santo dice que con esta manifestación pues muy sorprendente, un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa, y lenguas de fuego, lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y tuvieron una manifestación por demás sorprendente. La manifestación dice aquí en el versículo número 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta manifestación evidentemente autentificó no solamente la llegada del Espíritu Santo, sino el poder que iba a acompañar a este Espíritu Santo, porque dice que en esa época en Jerusalén, 50 días después de la Pascua, había todavía en la ciudad muchos judíos que habían ido a Jerusalén precisamente a celebrar la Pascua. Ustedes recuerdan que la Pascua es, si no una de las más, quizás la más importante fiesta de los judíos. Y había judíos que venían de lugares muy lejanos. Ustedes ven ahí una lista de lugares en el versículo 9, en el 10, en el 11, que dice que había judíos que habían ido ahí a Jerusalén a adorar, que venían de Mesopotamia, que venían de Capadocia, que venían de la región del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África. Todos estos eran judíos que habían ido a celebrar la Pascua y se habían quedado. Habían pasado 50 días y bueno, a lo mejor en sus planes era, pues vamos a la Pascua y nos quedamos mes y cachito después, y también participamos de la celebración de Pentecostés. La Pascua y Pentecostés eran dos de las tres fiestas judías más importantes. Entonces, si ustedes eran judíos prosélitos, pues ahora sí que aprovechaban el viaje y se hacían un recorrido tan lejano como de Egipto o de África para ir a Jerusalén, pues aprovechaban para celebrar no solamente la Pascua, sino de una vez el Pentecostés. Estaban allí, eran judíos, pero no habían nacido ahí en Judea, habían nacido en otras regiones. A lo mejor eran judíos que sus relaciones familiares, pues capaz que se remontaban desde los tiempos de la cautividad, allá en el libro de los Reyes, cuando habían sido llevados cautivos, primero el reino del sur y después el reino del norte y después el reino del sur, a diferentes países, y habían aprendido otras lenguas, y habían aprendido a lo mejor otras costumbres, pero ellos seguían siendo judíos y seguían reconociendo pues las enseñanzas de la ley de Moisés, y por eso habían ido a Jerusalén. Hablaban otro idioma,
pero eran judíos. Y seguramente, bueno, también conocerían el arameo como su lengua nativa. Pero lo sorprendente es que dice el versículo número 11, que todos estos judíos les oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Imagínense que ustedes fueran una congregación de cristianos, pero de diferentes nacionalidades. Que tuviéramos a lo mejor aquí personas que vinieran de los Estados Unidos, y personas que a lo mejor vinieran de Italia, y personas que vinieran de Francia, y personas que vinieran a lo mejor de Egipto, y algunos de Japón, y algunos de alguna región, etc. Y ustedes saben que yo soy Mexican Curious, y que solamente a duras penas hablo español. Y sin embargo, a través de una manifestación como esta que estamos viendo, de un viento recio que llena la casa y unas como lenguas de fuego que se posan, de repente yo hablo, pero ustedes me empiezan a escuchar hablar en sus idiomas nativos, en sus idiomas natales, sin ningún traductor, sin que Tere les traduzca al inglés y a lo mejor Rosalina les traduzca al francés y Tere les traduzca a lo mejor al italiano. Empiezan a oír hablar en sus propios idiomas y empiezan a oír hablar, lo que dice aquí, en sus propias lenguas, las maravillas de Dios. No era nada más lo que hoy a lo mejor algunos hemos escuchado o a lo mejor hasta hemos participado, de que alguien empieza a balbucear, según esto, en una lengua antigua, pero pues todos nos quedamos con cara de what, porque pues, ¿quién sabe qué estará diciendo? Según él está hablando de adorar al Señor, ¿quién sabe? Sino que lo que ellos escuchaban, lo dice el versículo número 11, es en su propia lengua, en su propio idioma, oír las maravillas de Dios. Por supuesto que se quedaron sorprendidos. Algunos, dice el versículo 13, dice, burlándose, decían, están llenos de mosto. O sea, se les pasaron las cucharadas. Todavía traen el resultado de la noche anterior. Por eso Pedro dice en el versículo 15 que les aclara, les dice, oigan, estos no están ebrios como vosotros suponen, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día es el equivalente a las 9 de la mañana. A lo mejor alguno dirá, bueno, eran las 9 de la mañana en Jerusalén, pero en algún lugar eran ya como las 8, entonces es buena hora para haber agarrado la jarra. Pero no va por allí. O sea, Pedro está diciendo, oigan, son las 9 de la mañana. Estos no están borrachos, como algunos de ustedes quieren desacreditarlos, sino que es el cumplimiento de la profecía de Joel. Entonces, quiero que noten esto. El Espíritu Santo llegó sobre ese grupo de 120 personas aprox, hombres y mujeres, los llenó a todos y como una manifestación de poder, empezaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. La promesa era, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder va a ser para que me sean testigos. Y es aquí, hermanos, donde empezamos a ver propiamente el nacimiento de la iglesia. Hacia el final quiero que vean un versículo, ahí en el capítulo 2, al final, de que dice que ese mismo día, el grupo de 125 personas creció 5,000 personas más, 5,000 personas más de golpe y porrazo. ¿Okay? Pero lo que quiero que noten es que el poder del Espíritu Santo, con el cual se inaugura y se inicia la vida de la iglesia, es un poder que no tenía otro propósito más que el que fuéramos testigos del Señor. No tenía ningún otro propósito. No tenía el propósito
de andarnos ufanando con algún tipo de manifestación carismática del Espíritu Santo. No tenía el poder de atraer multitudes a una organización. No tenía el poder de hacer prosélitos a alguna religión. El propósito del Espíritu Santo con el cual inicia la vida de la Iglesia del Nuevo Testamento es que todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo y su poder, seamos testigos. Y aquí yo creo que a lo mejor la pregunta que válidamente podría estar en las mentes de algunos es, bueno, ¿y cómo soy testigo? Entiendo el concepto de ser testigo, pero ¿cómo soy testigo del Señor? Me seréis testigos, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo ser testigo del Señor? ¿Qué les tengo que decir? ¿Qué les tengo que testificar? ¿No? Ahora es la palabra que usamos. ¿Qué les tengo que testificar? ¿Por dónde empiezo? Algunos dirán, pues hay que empezar por el Génesis y en el principio creó. No, pero pues después de 5 horas apenas están llegando a lo mejor a la época del rey David, ¿no? Me voy al Apocalipsis para que les meta un poquito de mello, que el Señor va a regresar. Y ¿por dónde empiezo? ¿Cómo es esto de ser testigo? Y yo quiero que se vayan con la forma tan sencilla que el Espíritu Santo guió al apóstol Pedro y a los otros 11 y lo que significa ser testigo, para que veamos un poco lo que nos toca a ti y a mí hacer como testigos. Pedro se pone de pie y a partir del versículo 22, este poder del Espíritu Santo, en Hechos 2, verso 22, quiero que noten 5 cosas que implica ser testigo del Señor y que me digan después de que vean estas 5 cosas si ustedes pueden hacer lo mismo o no. Vean lo que hizo el apóstol Pedro en el poder del Espíritu Santo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí Pedro está siendo testigo y está diciéndoles a los que estaban ahí reunidos, a la multitud de los que estaban ahí sorprendidos por esta manifestación del Espíritu Santo, les está diciendo lo que a él le constaba y que en muchas ocasiones también a ellos les constaba. Porque dice, varones israelitas, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Ustedes son testigos de lo mismo que les estoy diciendo, ¿okay? Pero yo quiero que noten los elementos. ¿Qué es lo que hace Pedro como un testigo de acuerdo con los versículos 22, 23 y 24? ¿Qué les dice? ¿En qué consiste ser testigo del Señor? ¿Cuál es lo básico y lo fundamental que me toca a mí, que te toca a ti, igual que como hizo Pedro y los demás apóstoles con esto de ser testigo? Ya habían recibido el poder del Espíritu Santo. Como tú y yo hemos recibido el poder del Espíritu Santo en el momento en que creímos, dice la Escritura, somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces el poder ahí está. El poder que nos capacita a ser testigos, ahí está. Ahora, ¿cómo es que soy testigo? ¿En qué consiste ser testigo? ¿Cuántos elementos tú ves en estos versículos del 22 al 24 que implican ser testigo? ¿Qué es lo básico para ser testigo? ¿Cuáles elementos ves? A ver. Bueno, muerte y resurrección, ¿okay?, del Señor Jesucristo. Y a lo mejor versículo 22 dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, ¿qué? Entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
¿Dónde empieza el apóstol Pedro? Yo creo que empieza exactamente donde empezó Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Este Jesús Nazareno, dice el apóstol Pedro, no era otra cosa sino el Dios hecho hombre. Por eso hizo las maravillas y las señales y los prodigios que a ustedes les consta, porque las hizo entre ustedes. Era un varón aprobado por Dios. No solamente era Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, era el Dios hecho hombre, como dijera Juan en su evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Tú puedes ser testigo de esto? ¿Conoces esta historia? ¿Puedes articular palabras más, palabras menos lo que está diciendo Pedro en el versículo 22? ¿De ahí arrancó? Okay. Versículo 23. A este Jesús, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Yo no les vengo a hablar, dice Pedro, de un pobre hombre justo, acusado injustamente y traicionado por uno de los miembros de su círculo más inmediato llamado Judas. Yo no les vengo a hablar de una tragedia de la justicia romana. Yo les vengo a hablar, dice, de este hombre aprobado por Dios, hijo de Dios, entregado por ustedes por el consejo de Dios. En otras palabras, no es que ni a Jesús ni a Dios se les haya chispoteado y no hayan considerado la obra de Judas, y por eso Jesús acabó muerto en un madero. Dice el versículo 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Había un plan, dice Pedro. Había un plan para redimirlos, para rescatarlos. Y el que estaba detrás de ese plan no era Judas, era Dios. Y Dios fue quien por su anticipado consejo y conocimiento lo entregó. ¿Para qué? Para ser muerto por manos de inicuos, crucificándole. ¿Te sabes esa historia? ¿La puedes repetir? Palabras más, palabras menos. Cristo murió en una cruz, no porque lo traicionó Judas, o porque los apóstoles lo abandonaron, o porque pues la gente no entendió su mensaje ni sus enseñanzas. Murió porque tenía que morir en una cruz. Y tenía que morir en una cruz siendo justo, que es lo que dice el versículo 22, para que tú y yo, que somos inicuos, tuviéramos vida. Hasta ahí está donde va la parte del testimonio que Pedro está dando. Versículo 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Tercer punto del testimonio de Pedro. El primero fue Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre, aprobado por Dios. Segundo punto, viene a morir. Viene a morir. Y eso Jesús lo dijo varias veces durante su ministerio público. Él viene a morir por tus pecados y por los míos. Tercer punto, ¿cuál es? Resucitó. Dios lo levantó de la muerte, porque dice el versículo 24, porque era imposible que fuese retenido por ella. Esta historia tú y yo la conocemos y estamos a punto de recordarla en la Semana Santa, el domingo de Resurrección. Lo que quiero que veas es que no es necesario que vayamos a un seminario teológico o que tengamos 20 años de leer la Escritura para hacer lo que el Señor Jesucristo dijo que estábamos llamados a hacer una vez que recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. No antes, sino una vez que lo hubiésemos recibido. Los que estamos aquí, quizás la mayoría ya hemos recibido esa promesa, porque la mayoría hemos entregado nuestras vidas al Señor y el Señor ha perdonado nuestro pecado y el Señor nos ha sellado con el Espíritu y el Señor nos ha dado este poder. Ahora lo único que tenemos que hacer es ser testigos.
Y a mí me encanta la forma como el Espíritu Santo guió al apóstol Pedro para que en 3 puntos nos enseñara lo que todos estamos llamados a hacer. Cristo Jesús, varón aprobado por Dios, sí, con señales, maravillas, etcétera, pero fíjense que no se detiene ahí en ellas, porque el propósito no es enfatizar que cuando sanó al ciego y cuando anduvo sobre las aguas y cuando... Vean que ni siquiera, nada más de pasadita. Lo importante es que era un varón aprobado por Dios. Él era Dios hecho hombre. Y aún así murió. Por ti que eres un inicuo, por mí que soy otro, para perdonar tus pecados en una cruz. Pero la buena noticia, resucitó. Y es más, no solamente resucitó, sino que hace unos días lo vimos que se fue al cielo y unos varones que se pusieron a nuestro lado nos dijeron que iba a regresar igual que lo habíamos visto ir. ¿Lo puedes decir? No necesitamos más que 3 o 4 versículos, si te fijas. Y el resultado, y con esto termino, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 37, el resultado cuando tú echas a andar el poder del Espíritu Santo que ya mora en ti, dice, al oír esto, se compungieron de corazón. No por las palabras de Pedro, sino porque cuando el Señor Jesucristo dijo que iba a enviar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo les dijo, va a hacer 3 cosas. Va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Pedro dejó fluir el Espíritu Santo que ya lo había llenado, y en ese momento dice que los que estaban ahí se compungieron. El Espíritu Santo les dio convicción de pecado. El Espíritu Santo habló a sus corazones, el Espíritu Santo los sacudió, el Espíritu Santo los tocó y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les contestó, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la iglesia, hermanos, es la iglesia del Nuevo Testamento. Un grupo de personas que habiendo recibido el poder del Espíritu Santo, el sello que nos autentifica como hijos e hijas de Dios, nos da el poder para ser testigos. Y ser testigos es tan sencillo como para que en tus propias palabras, como Pedro lo hizo, presentemos este sencillo mensaje e historia de la salvación. El resto de la obra es el del Espíritu. El Espíritu fue el que tocó esos corazones, el Espíritu fue el que los compungió, el Espíritu fue el que los llevó a decirle a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo algo tan sencillo que yo también creo que todos aquí lo podemos decir: arrepiéntete y conviértete y bautízate. Porque entre paréntesis, fíjense cómo el mensaje de salvación es y bautízate. No espérate 5 años a ver si le entiendes y ya cuando te sientas. No, bautízate. Y aquí otra vez la invitación para los que a lo mejor están en ese periodo, pues que ya se les pasó, de los 40 días, habiendo creído y no bautizarse. Dice, bautícense. Y dice el versículo 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados ese mismo día. Yo no sé cómo le habrán hecho, pero ese mismo día dice que fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Bueno, esta es la iglesia del Nuevo Testamento. No se llamaba primera iglesia bautista de Jerusalén, no se llamaba iglesia cristiana, Jesucristo es el Señor, era la iglesia de los discípulos nacidos de nuevo, empoderados por el Espíritu Santo y siendo testigos. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver qué es lo que hacía esta iglesia, qué es lo que hacían, que ya se añadieron, pero ahora ¿qué hacen?
ya se añadieron, ya se bautizaron, ¿y ahora qué hacen? Bueno, vamos a ver con el favor del Señor eso. Oremos.